Beata María Antonia de la Paz y Figueroa, nuestra Mama Antula. Recibimos al arquitecto Jorge Vallá Casal y al señor Damián Abregú, descendientes colaterales que nos vienen a charlar sobre la Mama Antula. Hola, ahí está. Buenas tardes. Me llama, les agradezco la presencia. Primero, somos sobrinos en distintas generaciones. Más fuerte. Distintas generaciones, y hoy nos tienen acá para explicarle un poco la vida de esta mujer que vino desde Santiago del Estero, recorrió parte del norte argentino y llegó a Buenos Aires. Todo eso lo hizo caminando. Y en el 1700, cuando no existía nada, ella sola con su alma y unos acompañantes. Para la buena explicación de esto nos acompaña el arquitecto Jorge Vallá Casal, que nos va a explicar un poco quién fue Mama Antula. Los dejo con él y suerte, Jorge. Bueno, gracias por estar, muchas gracias, santiagueños. Yo no tengo tonada santiagueña, como verán, pero tengo sangre santiagueña, así que somos parientes por un lado, seguro. Entonces, es muy lindo estar acá en el stand de Santiago hablando de Mama Antula. Es muy lindo, porque Mama Antula es una mujer santiagueña y es una mujer argentina. Y si vamos agrandando, es una mujer sudamericana, es una mujer americana, y es una mujer de todo el mundo. Hoy día es una beata de la Iglesia Católica. Eso significa que ya trascendió la frontera de su silípica natal. ¿Por qué? Por el amor que ella puso en su vida, por su vocación. Ella se jugó por una vocación, por un llamado. Ella venía de esta familia Paz de Figueroa, su padre alcalde, su abuelo encomendero. Si seguimos por arriba de las ramas de la familia, vamos a encontrar que la familia Paz, justamente de Llerena, España, era una familia de origen judío. O sea, ella tenía sangre hebrea, como la Virgen, como Jesús. Y si seguimos buscando, vamos a ver que Antonia Figueroa, su tatarabuela, de la cual sale el apellido, era hija de una india de Perú. O sea que también tenía sangre nuestra, de nuestra tierra americana. Y también descendía de muchos reyes y de muchos nobles españoles. O sea, era una mujer que en su interior tenía muchos motivos para dar la vida y jugarse por un ideal. Y ella ya a los 15 años decidió por su propia voluntad no casarse y no entrar a un convento de monjas, que era lo que hacía cualquier mujer de ese momento en esa situación social que ella vivía. Y ella dijo no al casamiento, no al convento. Yo quiero ayudar a los jesuitas, que era justamente la orden de religiosos más importante de América y del mundo, misioneros. ¿Y los jesuitas qué hacían? Hacían toda la asistencia social a los aborígenes, a los esclavos, a los españoles que vivían en tierras, digamos, americana, pero especialmente asistían a las almas de la gente, porque ellos organizaban los ejercicios espirituales de San Ignacio, que era el fundador de la orden jesuita. Esos ejercicios consistían en 10 días, 8 días de retiro espiritual, en donde había que dormir, comer, rezar, alabar a Dios, hacer adoración eucarística, confesarse, comulgar, convertirse. Ella buscaba la conversión de las almas. ¿Qué pasó? Ella entró a los 15 años con los jesuitas. Ahora, en 1767, ella ya tenía 37 años.
habían pasado 20, más o menos un tiempo desde que ella trabajó con los jesuitas, el rey de España decide echar a todos los jesuitas de todas las colonias de la corona española en América, de un día para otro. Y ella vio ese momento, que fue un 10 de agosto de 1767, en donde sus amigos, los sacerdotes, eran 400 religiosos en total en todo el territorio americano. En Santiago del Estero había muchos sacerdotes religiosos que fueron cargados en un carro y donde no pudieron llevarse ni sus libros ni su ropa. Así como estaban, los pusieron en un carro, se los llevaron a Buenos Aires y de Buenos Aires a Europa. Está escrito todo eso en un libro muy lindo que cuenta esa travesía. Ella se quedó rezando. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar con mis indios que ella adoraba? Ella hablaba quechua, ella misionaba en Silípica. ¿Qué va a pasar con esta gente que se queda sin el sostén espiritual y material que le daban los jesuitas? Ella estuvo rezando durante un año entero, pidiéndole a Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que seguir misionando? ¿Puedo hacer esto? Y ella no sabía por dónde empezar. Y fue en un lugar muy especial de la ciudad de Santiago del Estero, que ustedes seguramente conocen, que se llama la Celda Capilla, que está atrás de la iglesia de San Francisco, ahí en la ciudad de Santiago. En esa Celda Capilla que levantó San Francisco Solano con sus propias manos, ella recibió una inspiración de Dios. Ella entendió que Dios le estaba respondiendo su pregunta. ¿Y cuál fue su discernimiento? Fue este: hay que continuar solamente con los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Eso es lo que Mamantula entendió que Dios le pedía y salió a caminar, porque para hacer eso tenía que pedir permiso al obispo, no se podía largar sola. En esa época todo era con permiso, todo. Y fue caminando ya su primera caminata hasta Jujuy, donde residía el obispo de toda la región que se llamaba Córdoba del Tucumán. El obispo residía en Jujuy. El obispo le permitió, y eso ya fue una gran cosa, porque los jesuitas estaban prohibidos por el rey. Y el obispo, que era otro poder eclesial, le permitió continuar. Así que ella, con ese permiso, hizo ejercicios en Jujuy, bajó hasta Salta, hizo ejercicios espirituales en Salta, organizó todo, dejó a una señorita, a una niña, que ella nombra en sus cartas, se llama la niña de Toranzos, encargada de continuar con esa tarea, de dar retiros. Bajó de vuelta a Santiago, de ahí dio ejercicios en todas las pequeñas pueblos que están al sur de la ciudad de Santiago del Estero. Y después de ahí se largó a Tucumán. En Tucumán dio ejercicios y ahí le encargó a una sobrina de ella, una Josefa Paz de Figueroa de Arauz, a que continuara con la tarea. Ella iba delegando esa misión. Ella confiaba también en las otras mujeres que se encontraban. De Tucumán bajó a Catamarca. En Catamarca dio ejercicios también en la iglesia de San Francisco, que todavía está. Y de Catamarca fue hasta La Rioja. O sea que ella fue por todas las ciudades que había en nuestro territorio de esa época, llevando el mensaje de Jesús y la conversión de las almas. Llegó un momento en que decidió ir a Córdoba, que era la ciudad más importante de ese momento. Todavía Buenos Aires no era capital del virreinato. Fue a Córdoba y en Córdoba estuvo 2 años. Y la sociedad cordobesa era una sociedad muy estricta. Era la docta, estaba en la universidad, era una sociedad educada. Y ella tuvo que vencer muchas resistencias de sentirse una mujer media harapienta, media pobre, que andaba descalza en una sociedad virreinal en donde todas las mujeres tenían sus ropas y sus castas, era como había diferencias sociales muy grandes. Y en Córdoba ella encontró a un amigo que la invitó a que bajara a Buenos Aires, porque Buenos Aires era una ciudad muy desordenada moralmente, y los ejercicios espirituales de Mamantula iban a
purificar esta ciudad. Ella se decidió, llegó a Buenos Aires en septiembre de 1779, todo caminando por lo que en ese momento era el Camino Real, que todavía existe, que es la Ruta 9 aproximadamente, un poco más, poco menos. La acompañaban unas beatas, la acompañaba un carrito. En el carrito ella juntaba las limosnas para hacer los ejercicios, porque había que dar de comer a 300 personas a veces, durante 10 días, y todo lo hacía con limosnas, porque no se cobraba un peso a nadie. Cuando llegó a Buenos Aires, pidió permiso al virrey, como hacía siempre, pidió permiso al obispo, ¿y qué le pasó? No fue igual que con Jujuy. El obispo le dijo no, el virrey le dijo no, porque no querían comprometerse, porque decirle que sí era enfrentarse a la corona española, decirle que sí era enfrentarse a la iglesia, porque en ese momento ya habían pasado muchos años y el Papa mismo había prohibido a los jesuitas en toda la iglesia católica de todo el mundo. Entonces era muy difícil autorizar a una mujer a que hablara de los jesuitas, a que hicieran los retiros espirituales de San Ignacio, cuando estaba prohibido por el Papa y por el rey. Finalmente, después de un año, el virrey la autorizó, el obispo la autorizó. ¿Pero por qué? Porque vino otro obispo de España al Río de la Plata, que se iba a ocupar de la sede del episcopal de Córdoba. La conoció a María Antonia y él les dijo al obispo de acá, le dijo: si ustedes no quieren darle autoridad a esta mujer, yo me la llevo a Córdoba a que siga con los ejercicios allá. Y ahí se dieron cuenta del valor de María Antonia. Y eso fue muy bueno, porque al ella tener el permiso acá en Buenos Aires, empezó a realizar estos ejercicios espirituales. Y la gente empezaba a ir a los retiros y a cambiar su vida. Hay escritos del momento que se dice que las costumbres de Buenos Aires cambiaron a partir de que Mamantula empezó a organizar estos retiros. ¿Por qué cambiaron? Porque ella imponía su impronta. Ella juntaba a los esclavos, los campesinos y los nobles, todos juntos en una casa. Y ahí les daba de comer, les daba los retiros, llamaba a un sacerdote para que hiciera las misas, los oficios, las confesiones. Y la gente podía sentirse en una gran fraternidad. Eso lo logró ella. A partir de ahí ella empezó a pedir fondos para poder construir una casa que se dedica especialmente a eso, porque ella alquilaba casas o le prestaban. Pero entonces finalmente los próceres de Mayo, muchos de ellos, Mariano, Moreno, Castelli, Belgrano, Alberti, hacían los ejercicios con ella y ella de esa manera pudo empezar a juntar un poco de fondos. De hecho, los padres de Alberti, que fue un sacerdote que estuvo en la primera Junta de Mayo, fueron los que donaron una parte del terreno que hoy es la casa que ella fundó. Acá en Buenos Aires está la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, en la calle Independencia y Salta, un edificio del siglo XVIII que fundado por ella, y es un edificio muy especial, porque es la primera vez que en Buenos Aires se diseña una construcción para ser solamente de retiros espirituales. No era ni un convento, no era un asilo, no era un hotel, no, era una casa para hacer retiros. Y ella la diseña con todos sus patios, con sus celdas. Hoy la pueden visitar, es realmente un lugar donde se respira mucha paz. Y a partir de ahí, María Antonia, o Mamantula, es su nombre quechua, empezó a hacer una labor social cada vez más grande. Se ocupó de las prostitutas, que había muchas en Buenos Aires, y todavía hay una ventanita sobre la calle Salta, la única ventana de ese muro largo, en donde las mujeres estas de la calle se acercaban a hablar con ella, y ella las iba convenciendo de cambiar su vida. Y hay muchos testimonios de estas mujeres que ingresaban a la Santa Casa a ser servidoras, a ayudar, y finalmente cambiaban su vida. Ella se ocupó de los necesitados, de los presos. Mandaba hacer pan en su propia casa de Santos Ejercicios y ese pan lo llevaba a las cárceles.
toda la comida que sobraba de los retiros la llevaba a las cárceles, o sea que tenía un compromiso social. Y bueno, Dios le regaló dones espirituales y ella los ejerció con mucha generosidad, porque por ejemplo, muchas veces faltaba pan y ella se ponía a rezar. Las hermanitas le decían, falta pan, no vamos a poder dar de comer. Busquen en el arcón, decía ella. Abrían el arcón y aparecía pan fresco.